Bueno, pues empezamos este acto que hemos preparado con tanto cariño, un acto muy especial, así que empiezo dando la bienvenida en nombre de la Asociación Espacio Cultural Nueva 63. En esta ocasión vamos a presentar un libro muy especial titulado Balas contra la infancia. Yo creo que el título lo dice todo. Un título que yo debo de reconocer que en un principio, de primer momento, me resultó excesivamente violento. Y ahora he comprendido el porqué. Son historias de niños en zona de guerra y de conflicto. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, evidentemente. Y con ese título yo creo que se mueven conciencia, nos hacen pensar y meditar sobre lo que está pasando actualmente en el mundo, que no es nada nuevo y es precisamente muy antiguo, ¿no? Las guerras y los conflictos. Voy a seguir un guión que tengo. Hoy nos acompañan dos grandes personas que les tengo admiración y estima. Ambos están comprometidos con la cultura, con el arte y con el humanismo. Empiezo presentando a nuestro amigo Juan, de padre sevillano. Voy a hacer voy a esbozar un poquito de su biografía y de su trayectoria cultural y profesional. No la voy a decir entera, ni de uno ni de otro, primero me van a regañar, segundo porque se lo van a ir todo con la cantidad de aspectos que podríamos comentar de sus vidas, ¿vale? Juan, como he dicho, es de padre sevillano, pero afincado aquí ya muchísimo tiempo, nació en Teruel, pero afincado y viviendo muchísimo tiempo aquí en el campo de Gibraltar. De hecho es hijo adoptivo de San Roque desde el año 2002. Realizó estudios de magisterio e inició los de filosofía y letras en la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado paralelamente a sus actividades artísticas una larga carrera como gestor cultural en el Ayuntamiento de San Roque. Ha sido asesor de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y ha colaborado con instituciones culturales y universitarias como el Instituto Cervantes, Fundación France, Universidad Internacional Menéndez Pelayo y numerosas universidades del ámbito internacional. Es miembro honorífico de la Sociedad Hispánica Sigma Delta, Pi University of Maryland, miembro del Consejo Asesor de la Asociación Internacional de Humanismo Solidario. Yo quería que estuviera presente por todo lo que significa, ¿no? Humanismo solidario. Premio de Cultura de la cadena SER en Algeciras 1991, nominado para el Premio Andalucía de las Artes Plásticas, Premio Ángel María de las Letras y así sucesivamente una cantidad de premios, menciones y honores en el ámbito, bueno, pues tanto de la literatura como del arte pictórico. En el ámbito literario, en concreto, señalar que creó y dirigió el Aula de Literatura José Cadalso, también en boga también actualmente, que volvió a renacer con el beneplácito y la alegría de todos los que valoramos, ¿no? la cultura y todos aquellos que trabajan por ella. Y bueno, en cuanto a sus obras literarias, pues tenemos Abismos de los pájaros, fue finalista también del Premio Andaluz de la Crítica, Partituras de la Brisa y un largo etcétera. Él me va a perdonar si no he dicho lo que efectivamente a él le gustaría expresar. Ya pasaré, si él me da permiso, un link cuando suba este evento para que se sepa, bueno, pues toda su trayectoria, que es súper interesante. Con su obra pictórica de poesía virtual ha participado en varias experiencias, destacando las realizadas con el poeta y editor malagueño Francisco Peralto, y ha sido editada en prestigiosas ediciones
y mostradas en exposiciones. Y entre sus exposiciones, quiero señalar, aquí en Nueva 63, en este humilde espacio, en el 2017, nos regaló una exposición fantástica titulada De lo inabarcable. La verdad que mientras que la tuvimos en la otra sala que teníamos, disfrutamos de ella cada momento. Bueno, pues también vinieron a visitarlo los colegios y Juan en ese aspecto siempre entregado para explicar las inquietudes de los chavales, de los niños, en fin. Fue una experiencia muy bonita, entonces para mí es una de las exposiciones más importantes. Con eso, no sé qué deciros, yo siempre agradecida de que tanto ustedes como las personas que nos acompañan en los eventos, como todos aquellos que piensan y quieren que este espacio promueva sus obras, siempre estaré eternamente agradecida, porque esto tiene sentido por esa simbiosis, ¿no?, de los artistas y de aquellos que nos gusta nutrirnos con el arte y con la cultura. Fernando García Arévalo nació en Jimena, pero desde muy pequeño toda su vida ha vivido en la barriada sanroqueña de Taraguilla. Desde, no sé cómo decirlo, un momentito, perdón. Desde muy pequeñito. Es fotógrafo de profesión y la comunicación es su gran vocación. Desde muy temprano tuvo que escribir los textos que acompañan a sus imágenes, en reportajes, en medios de comunicación. El periodismo ha sido y es su pasión y su forma de vida. Desde aquel septiembre del 92, en la que logró captar las primeras imágenes de inmigrantes irregulares o migrantes cruzando el estrecho de Gibraltar, que dieron la vuelta al mundo, pasando por numerosos conflictos y guerras que también ha cubierto, como de Bosnia, Irak, ya no podrá decir algunas más, y hasta estos últimos días, que nos ha hecho llegar imágenes profundamente realistas y sensibles de momentos de esa devastadora Dana que nos tiene a todos desolados. Él se ha consolidado como un fotoperiodista independiente muy valorado en el panorama andaluz y nacional. Tiene en su haber numerosas exposiciones y entre ellas señalo aquella primera que pudimos disfrutar, titulada En lo más ancho del estrecho, realizada en las mismas playas de la comarca. Una apuesta compleja y valiente que nos dejó a todos impresionados con aquellas imágenes de inmigrantes en el momento de pasar el estrecho, en las propias playas. Todo giraba en torno a esa experiencia gráfica que él tuvo en ese ámbito de la inmigración. El que me corrija, que me tenga que corregir, sin problema. Tiene también su haber un documental interesantísimo, la verdad que muy bello, titulado La última foto, dedicado a su trabajo en el ámbito de las migraciones del programa Documentos Televisión de la 2 de Televisión Española. Y entre otros numerosos premios, muchos de ellos en nuestra localidad y comarca, ha recibido varias veces, por lo menos una quinta vez en su carrera, el Premio Andaluz de Migraciones. Es mención de honor por su trayectoria profesional en el 2006 por el Ayuntamiento de San Roque, autor del libro de textos y fotos que tenemos aquí, En lo más ancho del estrecho, 25 años, 25... Te ha caído una hoja. Libro que podéis comprar si queréis. Y mientras que el periodismo evoluciona hacia la inmediatez y las prisas, Fernando siempre ha apostado por viajar más despacio, fundirse con el paisaje y el paisanaje y estar presente. Él trabaja con personas y con sus historias. Esto es lo que le interesa. Su trabajo siempre ha sido preocuparse por quien tenía detrás de su objetivo.
Sus imágenes, sin lugar a dudas, sus textos reflejan la sensibilidad de quien con su obra desea remover cimientos, conmovernos y darnos un mensaje humanista, a veces un grito, para sacudir nuestras conciencias. Él es el poeta de lo no poético, de la realidad que hay que afrontar, de la que hay que mirar a los ojos, y para ello nada mejor que su objetivo y su forma de mirar al mundo, de frente, con sensibilidad y respeto, pero sin velo que lo oculte. Muchas gracias. Por vuestro trabajo, vuestra trayectoria, que tanto nos enriquece. Bueno, pues ahora ya, sin más, voy a dar la palabra a Juan y a Fernando. Ellos van a presentar la obra de Balas contra la infancia y, bueno, pues seguramente que nos enriqueceremos muchísimo y aprenderemos y admiraremos mucho de las cosas que nos van a contar. Así que es vuestra la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Te agradezco muchísimo todo el esfuerzo que has hecho, pero todo lo que tú has dicho se resume en una frase de la que estoy absolutamente convencido. Yo soy un aprendiz. Punto. Me parece que es el mejor oficio que se puede abrazar, el de ser aprendiz de aquello en que uno ama, ¿no? Y uno procura hacer las cosas lo mejor que puede, Y hay un ejemplo que es muy hermoso en la historia del arte. Van Eyck, ni más ni menos, uno de las figuras más grandes de la historia del arte, un renacentista del norte. Él pintó un cuadro extraordinario, un matrimonio que está en el momento de su boda, y no voy ni siquiera decir el título del cuadro, pero está relatando eso, lo que ocurre en el momento de los esponsales de sus esposos. Y hay escrito algunas cosas en el cuadro, y en un rinconcito hay una frase que dice: lo he hecho lo mejor que he podido. Y es posiblemente una de las obras más grandes de la historia del arte. Fernando, yo tengo la suerte de conocer a Fernando ya hace bastantes años, y es un hombre por el que yo siento un grandísimo amor fraternal y una admiración muy grande. Y lo de la admiración lo subrayo, porque la admiración es lo que hace que yo no lo envidie, porque el mejor antídoto para la envidia es precisamente la admiración. Él es un fotógrafo, pero la palabra fotógrafo no es suficiente, y es un escritor, pero tampoco es suficiente. Él, yo creo que es esencialmente rebelde, que tiene una necesidad de expresión que son insoportables para él, y que por fortuna, pues no sé cuáles fueron sus circunstancias biográficas, que se encontrara con un aparato maravilloso como una cámara de fotos, y que haya llegado a la maestría que él ha llegado. Y por tanto también él, como fotógrafo, es un artista, un gran artista. Yo recuerdo exposiciones suyas verdaderamente impresionantes, ¿no? Y además he tenido la suerte de poder montar una exposición suya que la recuerdo como algo fuera de lugar. Nunca tuvo el aplauso de buena primera, tampoco fue muy comprendido en sus inicios, ni siquiera profesionalmente, porque él siempre, por su personalidad, por su forma diferente de hacer las cosas, despertaba aspereza, ¿no? Había gente que, viene, me come el terreno, ¿no? Excepción hecha de algunos nombres que son grandes amigos suyos. Te citaré solo a una persona muy querida por nosotros, José Luis Roca, que lo comprendió desde el principio, o Ildefonso Sena. Precisamente Ildefonso Sena hizo, dicen, yo no lo sé, la primera fotografía de un emigrante en la comarca del Campo de Gibraltar. Sí, ese dato es correcto. Y de ese momento en que se aproxima una barca cargada de personas, y Ildefonso, que es un hombre muy sensible, hizo esa fotografía. La vio y dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Y se situó 1 mes y medio, 2 meses a la orilla del mar esperando ver, y le ocurrió, porque él buscaba lo que también buscaba el que venía, ¿no? Ser visto, ser acogido, ser comprendido.
Por eso me ha gustado mucho que subraye lo de solidario. Sí, yo pertenezco a una organización que se llama Humanismo Solidario, que reúne a artistas, escritores, intelectuales de todo tipo, y gente que no son ni intelectuales, ni muchísimo menos, ni falta que les hace, porque creemos que hay que levantar una bandera bien grande, que sea la de la fraternidad. Y la fraternidad del querer al otro como a ti mismo, el lenguaje del siglo XXI se llama ser solidario, ¿no? El entregarte, desprenderte, ser acogedor. A esa acogida, toda la obra de Fernando tiene ese sentimiento de acogida. Mari Carmen y yo conservamos en nuestra casa una fotografía de él, de Palestina, que nos regaló, y la fotografía, que es terrible, porque lo que está contando, sin que haya nada truculento, es sencillamente la mirada de una mujer que está echando de menos la foto que tiene detrás un hijo suyo, no sabemos qué circunstancias, si está vivo, si está muerto, pero sí que se le ha llevado la mano arrasadora de la guerra. Y en esa mirada de esa mujer hay paz, no hay rencor, ¿no? Hay como una pregunta, la misma pregunta y la misma sensación de bonomía y de paz interior que da la gran protagonista de este libro, que se llama Ana Pomares. El libro, Balas contra la infancia, en realidad recoge una serie de historias, de testimonios directos sobre las grandes catástrofes que están sucediendo en el planeta, que se llaman, como un eufemismo, catástrofe humanitaria, que yo todavía no he entendido lo que es eso, ¿no? O daños colaterales, o movimientos tácticos, en fin, la industria de cómo se mata más, a menos precio, que hace rico a los grandes países, ¿no? La industria del armamento. En ese mundo surgen testimonios recogidos por otras periodistas que nos traen la voz directa de esos personajes. En todo el mundo. En el caso de Fernando, que es al que yo me voy a referir, porque el libro tiene sus autores, como aquí queda bien dicho, Nuria Tesón, que es quien coordina los textos y a estas personas, Fernando, por supuesto, Ibai Arvide, Aza, Lula Gómez y Patricia Simón son los periodistas, o los reporteros, o el nombre que queramos, la gente que escribe sobre esos asuntos. Y después lleva, que yo lo recomiendo, el prólogo de Raquel Martí, que es la directora ejecutiva de la UNRWA, que son las siglas UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos y la Protección de los habitantes de Gaza, de los habitantes de Palestina. Bien, pues yo termino, porque lo ideal sería que él hablara y que habláramos todos. Termino porque he mencionado a Ana Pomares. Y yo creo que leyéndolo y en lo que conozco a él es un hombre que le da una gran importancia a la memoria de las cosas, porque en el fondo somos lo que recordamos. En el momento que dejamos de recordar, ya tú antes hiciste un adjetivo muy noble, ¿no? Se convirtió en un niño, en un adulto de 7 años, ¿no? Había perdido toda noción, había perdido la memoria, por tanto la vida se había acabado para esa persona. Pero la memoria hay que traerla, hay que recordarla, porque en el mundo en que vivimos es todo tan inmediato como tengo hambre, a ver la nevera, coge un yogur y te lo comes inmediatamente. Ahí no hay transición. O acabas de ver una noticia y de pronto aparece otra. Y ahora ya nos preguntamos de las noticias cuáles son las noticias, ¿no? Porque ya no se leen los periódicos, la información está muy desacreditada. Ahora puede haber un influencer que, aparte de hacerse rico, cuenta una mentira o cualquier estupidez y eso vuela, ¿no? Y entonces pues ocurren los fenómenos de alienación, o sea, de pérdida de humanidad, que se están produciendo actualmente. Aena Slack fue una niña de 6 años, que él lo narra de una manera muy económica, pero porque no tenía más remedio. Él está en un lugar en Gaza
y lanzan un artefacto maravilloso, un misil de estos que es localizado. Bomba inteligente, le llaman. Casi nada, bomba inteligente. Y revienta a una niña de 6 años y él le coge al lado, salva la vida de milagro, y cuando llega a esa niña lo que ve es un charco de sangre y una criaturita muerta y la fotografía. Lo tiene que hacer para que lo sepamos. Pero él señala algo muy interesante que no aparece mucho en las crónicas de estos desastres, que ese fue un daño realmente, el asesinato de una niña de 6 añitos. Pero es que también hay un daño que produce la guerra en las personas, aunque sobrevivan, aunque hayan perdido una pierna pero sobrevivan, o aunque no hayan perdido un miembro, o no haya habido una herida que les cambie la vida, pero sí el daño de carácter psicológico. Y él cuenta de una criatura que se llama Mohamed Barakat, que cuando tenía 12 años él lo visitó en su casa y mientras unas compañeras hacían el trabajo de Médicos Sin Fronteras con esa familia, él se ocupó de hablar con los niños, y ahí estaba este Mohamed, y a hablar con él, comunicarse con él sin compartir lenguas, sino mediante signos. Y le dice que si puede ver el cuaderno de la escuela, y el cuaderno está, todas las páginas de su cuaderno solo son tanques, 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 tanques. Ese niño estaba destrozado psicológicamente, ¿no? Era un niño roto en vida. Pomares, Ana Pomares, la presento para que tú hables de ella porque merece la pena. Ana Pomares es una señora que vivió la guerra civil, tenía 9 años, y desde Málaga, por las circunstancias de aquel momento, entraban las fuerzas sublevadas en Málaga y tenían que huir, y fueron huyendo, buscando Almería, que es donde todavía había gobierno de la República, que era el gobierno legítimo del momento, y siguiendo esa senda de la carretera, pues van cientos de miles de personas y son bombardeados de una manera heroica desde la costa por acorazados muy famosos en la época, Baleares, Canarias, Cervera, Almirante Cervera, bombardeados. Esas columnas son bombardeadas desde el mar, pero también son arrasadas por aviación italiana, los van ametrallando, y esa niña, pues, esa mujer sobrevive y cuenta qué fue aquello, cómo fue aquello, y se lo cuenta a él, se lo cuenta en conversaciones a él. A una mujer que podría ser tu abuela, o casi tu bisabuela, Sí, sí. casi tu bisabuela, y coincide en la expresión que antes, al principio de mis palabras, hice referencia. Lo hace todo sin odio. Sin odio. Pero con una magnífica memoria. Sin olvido, sin perdón, pero sin odio. De esto trata este libro. Y como este libro es tan necesario, pues tenemos el privilegio de tener con nosotros a Fernando para que nos hable y nos cuente. Y si te callas, yo te pregunto. Y si no, yo animo aquí a que No te me callo pregunte. de vagabundo. Venga, Fernando, muchas gracias por estar A ti, a ti. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por asistir. Gracias especialmente a mi amiga Mercedes y a ti, Juan. Muchas gracias. Son de las personas que yo no utilizo mucho la palabra admiración. A mí me gusta mucho la palabra respeto. Yo digo siempre que yo admirar respeto a los inmigrantes que vienen aquí o a donde sea a jugarse la vida. Porque, no sé, cuando tú has hecho referencia a aquella primera patera que fotografié en el año 92, aquello me impresionó tantísimo. Yo era muy joven, lo sigo siendo. Pero en aquella época aquello me impresionó, y esa es la verdad, la gente que de verdad yo admiro, es la gente que se juega la vida para venir a tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Que en mi caso, pues yo lo tengo desde pequeño y no le damos la importancia que ellos tienen, ¿no? Pero yo respeto a los dos profundamente, también os admiro un poquito. Y de verdad que para mí es un auténtico placer, y este momento no lo olvidaré nunca, el estar aquí con vosotros, y que tú me ofrecieras tu espacio, que yo pensara en ti para que estuvieses aquí conmigo. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Él ha hecho referencia a la memoria.
y lo importante de la memoria, y lo hemos estado hablando 5 minutos antes de empezar esto, la memoria y las malas pasadas que te hace pasar la memoria, ¿no? Yo recuerdo una frase, cuando mi madre estaba tan mal, una pregunta que me hacía mi madre, y tiene mucho que ver con la memoria. Yo me llamo Fernando. Mi madre me decía Fernán. Y me preguntaba mi madre, Fernán, ¿tú quién eres? Me llamaba por mi nombre, pero me preguntaba que quién era yo. O sea, qué compleja es la memoria, ¿no? Fernán, ¿tú quién eres, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo nuestro amigo Castilla del Pino. Yo en su día me leí Pretérito Imperfecto y me leí Casa del Olivo. Y me leí también un libro de Anna Caballé. La entrevista que le hace, ¿no? La entrevista, que es un libro maravilloso. Maravilloso. Ahí es donde yo me di cuenta lo culto que es ese hombre, ¿no? Y el franquismo le niega la cátedra a Castilla del Pino. En el primer gobierno de socialista es cuando consigue la cátedra. Entonces, creo que en una entrevista al País de hace muchísimos años, le preguntan a Castilla del Pino que cómo, siendo una eminencia como era dentro de su campo y estando en España, en el franquismo, que no le dejaban desarrollar su trabajo como él quería, que si recibiendo ofertas del extranjero, como que no se iba. Y dice una cosa genial, que yo la he hecho mía. Dice, no me voy para estorbar. No me voy para estorbar. Pues yo me he hecho periodista, fotógrafo, reportero, a mí me gusta la palabra reportero, para estorbar. Porque además yo creo que si hay algo que necesita el mundo en estos momentos es gente que estorbe, ¿no? Al señor Trump le tenemos que hacer lo posible para estorbarle, porque es evidente que la sociedad tiene un problema. Donald Trump ha vuelto a ganar las elecciones. Eso es un problema muy grave. No somos conscientes de la máxima potencia que hay ahora mismo en el mundo. Va a ser gobernada otra vez por un psicópata, por un fascista. Pero además que está medio mundo encantado, porque yo no sé, yo soy de Taraguilla, yo escucho unos comentarios en Taraguilla, yo voy a dejar de ir a los bares, porque ya no me peleo con nadie, porque no hablo, me hago el tonto, para eso están los libros, te vas a tu cafetería, te pones los cascos, te pones a leer, no sé qué, y no escucha tonterías. Porque como hables, estás perdido. Bueno, que me enrollo. Yo sigo en esto para estorbar, básicamente. Porque creo que es muy necesario el periodista que estorbe, ¿no? Yo he llegado esta mañana a las 6 de la mañana de Valencia, me fui el domingo, he llegado esta mañana, estoy un poquito espeso porque no he dormido bien, he intentado dormir la siesta, estaba nervioso, no total. Pero bueno, yo tengo para enrollarme, ¿eh? Tengo para enrollarme. Voy a ser breve porque lo que quiero es que nos preguntéis, ¿vale? El libro, como bien ha dicho Juan, Balas contra la infancia, lo hemos hecho entre 5 compañeros y yo, todos somos independientes. Hablamos de niños del mundo entero. Decimos conflicto porque la palabra conflicto es mucho más amplia que el concepto guerra, ¿no? Se habla de maras en Sudamérica y de zonas donde hay mucha delincuencia, que no hay una guerra abierta, pero la delincuencia ha creado una sociedad totalmente criminal, ¿no? Donde hay tantos muertos como en una guerra, ¿no? Ya os digo que engloba los 5 continentes y muchos países. Como ha dicho Juan, yo me encargo sobre todo de Ana Pomares. Ana Pomares, una mujer que yo conocía ya hace tiempo. Cuando a mí se me hacen el encargo, oye Fernando, mira, tenemos la editorial, yo había hecho con libros.com, había hecho ese libro también sobre migraciones, me ofrecen la posibilidad de escribir sobre niños de guerra y claro, a mí me parece un proyecto maravilloso, ¿no? Se me ocurrió la idea de Ana Pomares por la historia. Ana Pomares murió el año pasado, creo que es el día 13 ahora, en noviembre, creo que fue el 13 de noviembre cuando murió, hace un año. Yo no estuve ni en su funeral porque ese día iba yo a Lisboa a hacer un trabajo y no pude ir ni al funeral. Me llamó Moriche por la mañana, oye, Fernando, se ha muerto Ana Pomares, pero no pude ir y ahora va a ser un año. La historia de Ana Pomares me parecía muy interesante, era muy necesario que quedara el testimonio de Ana en un libro, aunque ya hay un libro que es sobre su vida.
Y luego también quería mostrar también una historia actual, que está más actual que nunca porque es sobre Palestina, y dos niños que a mí me siguen, los sigue teniendo en la cabeza, sobre todo sobre estos dos niños que yo escribo, a pesar de que tengo aquí la fecha, 2001-2002, es la primera vez que yo estoy en Palestina, la primera vez que yo paso una larga temporada en la Franja de Gaza. Son niños que siguen en mi cabeza, yo no puedo evitarlo. Yo siempre que escucho la palabra guerra, estos niños me vienen a la cabeza y bueno, pues se han quedado ahí. Yo no lo he decidido que se queden ahí y por supuesto no voy a hacer nada para olvidarlo, aunque quisiera, que no quiero. Por lo tanto son tres protagonistas y, como digo, los de las guerras actuales, la guerra de Palestina, que está más en la actualidad que nunca, ¿no? Esa bandera que está aquí, que hemos puesto antes de que llegasen, esa bandera es la bandera palestina, lo que queda de la bandera palestina. Eso me lo dio a mí en el 2002, me lo dio un niño en Jenin. Jenin es una ciudad del norte de la franja de Cisjordania. Palestina está dividida en dos partes, ¿no? Incomprensiblemente está dividida en dos partes. Está la franja de Gaza y Cisjordania. Jenin está en el norte de Cisjordania y me vino un niño, yo recuerdo que había habido ese día en Jenin una incursión israelí, estaba lloviendo a mares y me vino un niño con la bandera hecha así un puñado, ¿no? Me imagino que se le diría al padre y me dice, toma mi país, y me dio la bandera y desde hace más de 20 años la tengo en mi estudio colgada, ¿no? Y bueno, pues cada vez que hago una presentación pongo la bandera porque así me dio la bandera y así está Palestina. Yo creo que es la metáfora perfecta, ¿no? Hablo de la niña, de esta niña, y hablo de un niño que habla Juan. Me he traído este contacto porque esto es el contacto que yo conservo. Estoy hablando del año 2002, hacíamos negativo. Esto es una hoja de contacto del carrete que le tiré al niño. Esto es las notas que yo escribí en su día del niño, están aquí, las he traído físicamente, y esto es el contacto. Esto es una hoja de contacto que os la voy... Ahí va, déjala por ahí que la vayan viendo. La van pasando y... Eso es una hoja de contacto de un negativo que... La hoja de contacto es que todas las fotografías, para que las pudiésemos ver, todas las fotografías se positivaban en una hoja para verlas en positivo, para luego elegir la buena. ¿Por qué me llama a mí la atención este niño? Porque, como ha dicho Juan, yo llego a su casa con un equipo de Médicos Sin Fronteras y ojeo una de sus hojas de la escuela y todos son tanques. Este niño ya estaba destruido. Como niño ya estaba destruido. De hecho, el equipo lo digo en el libro, el equipo de Médicos Sin Fronteras dicen que él tiene ya un trauma de guerra, que ese niño ya está traumatizado y por eso él... como digo, yo creo que digo gritos a carboncillo, ¿no? Él tiene una manera, él se tiene que expresar de alguna manera y lo que hace es pintar su día a día. Tanques, su vida son soldados, son enfrentamientos, son muertos, son familiares muertos, vecinos muertos, y eso es lo que el niño refleja en su libreta. Recuerdo que la libreta, cuando la veo, es como cuando uno mete, ¿no? Cuando uno toca un electrodoméstico y te da un calambrazo, ¿no? O sea, sientes una sacudida, un shock y no se me ha olvidado. Y una libreta que muchas veces es curioso porque yo siempre digo que los conflictos hay que ir, pero de los conflictos es que hay que volver y hay que volver de la manera más sana posible, porque cuando pasas mucho tiempo en un conflicto no te ha pasado nada y tú te crees que eres Superman hasta que te pasa, ¿no? Pero luego también es que llega un momento que estás tan acostumbrado a la barbarie que ya no sabes ni mirar, ni ver, ya no ves nada. Es el día a día, te has convertido en uno más y ya es muy complicado de poder contar la barbarie de una manera más o menos objetiva, ¿no? Por eso es muy importante de ir a los sitios, pero también de saber volver. Y es muy curioso que, a pesar de lo que durante a lo mejor una época de tu vida estás viendo casi a diario, que te llame la atención una libreta, ¿no? Muy curioso eso, ¿no? Que la otra, Aenaz, que es la que hablo en el libro, obviamente esa niña me llamó mucho la atención, me sacudió cuando la vi agonizando
justo en el momento que la habían asesinado. Yo llegué segundos después de esa explosión, de hecho me cogió cerca. Claro que es impresionante ver esa niña en ese estado, pero eso que te impresione es más o menos normal, pero que te impresione la libreta de las libretas de la escuela, eso te hace mucho pensar, ¿no? Entonces, hablo en el libro de ese niño, de su libreta y de Ainás, que la asesinan en mis narices, ¿no? Y luego pues ya profundizo un poco más en Ana Pomares, ¿no? Ana Pomares yo creo que era ya el único testimonio que quedaba de la desbandada que pudiese contar lo que ella vio y recordaba, porque en el congreso de Mollina de hace 2 años, el primer congreso internacional que hubo sobre la desbandada en Mollina hace 2 años, había más gente que había vivido la desbandada, pero iba en brazos de sus madres, de sus padres. No recuerdan nada, ellos no recuerdan nada, ellos vivieron la desbandada pero no se acuerdan. Pues ellos cuentan lo que sus padres le han contado. Pero Ana Pomares lo cuenta. De hecho, el título que le pongo yo al capítulo de ella es... Lo voy a leer, voy a reproducir tal cual. Ana Pomares, la niña que se hizo mujer huyendo y adulta hecha un ovillo. Porque claro, haber vivido eso a ella le cambió la percepción de la vida totalmente, ¿no? Y digo que se hizo mujer huyendo y adulta hecha un ovillo porque ella cuenta que ella hizo el recorrido hasta... Ella tenía 9 años. Tenía 9 años. Con 9 años ella iba en la parte trasera del coche hecha un ovillo. Iban otros familiares atrás sentadas y ella y su hermana... dime. Ella. ¿Podemos... ¿Te viene bien, Francis, que pagamos un momentito la luz? ¿Vale? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Pomares. Yo quiero decir que yo fui una de la carretera de la muerte. Aquello fue horroroso, aquello fue, vamos, una carnicería lo que hicieron. Cuando venían los aviones que nos arrasaban, tirando, metrallando, tirando bombas, en el mar enfrente, los barcos, lo mismo, encañonados, los cañonazos, aquello fue tremendo. Los niños llorando, la gente desbocada porque aquello era una locura. Y aquello que malamente lo pasamos, aquello iba por nosotros. Éramos civiles, que no, niños, mujeres y hombres, personas mayores, no tuvieron conciencia ninguna de lo que estaban haciendo. Es que iba a exterminarnos. Y lo pasamos, pero muy mal, muy mal. Cada vez que lo recuerdo, pues, como decía, no perdono desde luego, ni perdón, ni olvido, porque esto no se puede olvidar. En la vida, no solamente el mes de febrero, que es cuando fue el día 7, que el fue mi cumpleaños, y tuvimos que salir corriendo con los puestos. Así que no lo perdono en la vida. Y lo que más me entra en la mente, que digan que aquello no pasó. Aquello pasó. Y aquello fue, vamos, una carnicería lo que hicieron. No tuvieron conciencia ninguna. Y lo único que digo es que me alegro mucho que estén los senderistas y todos los años puedan hacer el camino. Este año, por la pandemia, no se ha podido, pero ha sido una pena que no se haya podido hacer. Porque el año pasado me invitaron, estuve allí en Málaga, me dio mucha alegría cuando fueron todos andando, los acompañé hasta Torre del Mar y después los vi en Adra. Pero que me alegro muchísimo y esto tiene que continuar, no solamente el mes de febrero, sino también todo el año, a que no se olvide y no volvamos a pasar lo mismo que pasamos, que no se repita la historia, que si no se olvida, nunca sabrá lo que ha pasado, que sepa la gente lo que pasó, que no digan que es mentira. Ya no sé si bueno, y os digo más, muchas gracias el año pasado por haberme invitado, muchos recuerdos para todos, y lo único que os digo, que tengáis salud y estemos todos bien. Salud.
y república. Es que todos los años se intenta parte del trazado antiguo que queda de la carretera. Claro, es que la desbandada, yo me imagino que la mayoría sabéis lo que fue la desbandada, ¿no? Es que la población civil que huye de Málaga, porque ya viene el bando fascista, bueno, ya los tienen ya, llegan desde aquí, desde el campo de Gibraltar, desde la Sierra de Málaga. La única salida que tiene la población civil de escape es por la carretera hacia Almería. Almería hasta el último momento fue republicana, la única salida era la antigua carretera 340 paralela al mar, y la población civil fue bombardeada de los 3 barcos del ejército sublevado que los bombardeó desde el mar. De hecho, en la exposición, coincidiendo con lo de Mollina, en Málaga había una exposición sobre la desbandada, y en los partes de guerra, en los cuadernos de bitácora de los barcos, se dice textualmente en los cuadernos de bitácora que lo que se ve desde los barcos es población civil huyendo. Eso está en los cuadernos. Y en los partes de la aviación italiana y alemana, que fueron los que... Bueno, es que la desbandada fueron bombardeados y ametrallados desde tierra, mar y aire. Desde tierra por las tropas franquistas, desde el aire por la aviación italiana y alemana, y desde el mar por las 3 fragatas, por los 3 barcos. Y también en los partes de aviación, tanto alemana como italiana, se dice que lo que hay son civiles huyendo. Esos son los partes de guerra y los cuadernos de bitácora. Por eso dice Ana que lo que más coraje le da es que hay una parte de la derecha, sobre todo en España, o de la ultraderecha, suponiendo que no sea lo mismo todo, siguen negándolo, siguen diciendo que lo de la desbandada no fue para tanto. Hay un libro que se llama Las heridas, de Norman Bethune. Norman Bethune era un médico canadiense, fue el único médico que asistió a las miles y miles de personas que hicieron la desbandada. No se sabe todavía ni la cantidad de gente que vivió la desbandada ni los que murieron. No se sabe. De hecho, aquí lo digo en el libro, hay una profesora de historia de Málaga que investiga la desbandada y dice que se dicen muchas cifras, pero que realmente nadie puede decir las cifras exactas ni de los que fallecieron en la desbandada ni de la gente que salió, ¿no? Lo que sí se sabe que fue posiblemente la mayor masacre que se hizo de gente civil durante la guerra. Norman Bethune, que fue el único médico que vino que de casualidad se encontró con las desbandadas y los asistió, dice una frase muy buena que lo dice en el libro ese, Las heridas. Dice que la desbandada hubiese necesitado un Guernica. ¿Qué quiere decir con esto Norman Bethune? Que el bombardeo a Guernica es mundialmente conocido porque Picasso se inspiró en ese bombardeo para reflejar el horror de la guerra, ¿no? Que personalmente para mí me parece una maravilla de cuadro. Yo lo tengo también lo tengo en mi cuarto, precisamente en mi estudio, junto a la bandera palestina. Y siempre que voy a Madrid voy a ver Guernica. Siempre voy a la Reina Sofía. Me parece una maravilla el Guernica. Y dice Norman Bethune que la desbandada hubiese necesitado un Guernica. Porque si Picasso se hubiese inspirado para ese cuadro en lo que pasó en la carretera de la muerte, pues posiblemente a lo mejor el cuadro se llamaría La desbandada o La Juía, porque los malagueños la conocen como La Juía, de huida, La Juía. La desbandada es un término posterior. Pues si Picasso le hubiese puesto a ese cuadro, inspirado en la carretera de la muerte, le hubiese llamado La Juía o la desbandada sería mundialmente famosa y no sin quitar el valor a lo que pasó en Guernica, pero es que no tiene nada que ver la masacre de Guernica, nadie la va a discutir, pero comparado con la desbandada no tiene absolutamente nada. Y por desgracia la desbandada sigue siendo muy poco conocida en general, sigue siendo muy poco conocida. Curiosamente, Ortega Bru tiene una serie de dibujos sobre la desbandada. Sí. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad como andaluces es reflejarla de la mejor manera posible. Es una pena que testimonio... Hombre, hay muchos entrevistados sobre... Canal Sur tiene buen material sobre toda la gente que vivió la desbandada y que podía contarlo, ¿no? Pero ya que yo sepa, testimonio así ya
directo el de Ana. Yo lo que quiero es que participéis, que habléis y que... Yo quiero hacer una pregunta antes que te vaya. Lo ha dicho ella, y llama mucho la atención cuando leemos las crónicas de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y la masacre, el genocidio de Palestina. Es la palabra exterminio. Eso debe explicar que el ataque indiscriminado contra las escuelas, los niños, los hospitales, porque la única manera de acabar con un pueblo es matando a los niños, ¿no? Pues los viejos van a caer antes o después, pero los niños no. Eso es así de cruel. Totalmente. Tú lo has visto eso. Sí. De hecho, para mí, más que... Hombre, para mí en el conflicto palestino hay un antes y un después de lo que está pasando en el último año. Ahí hay un momento de inflexión. Y también es preocupante, por eso decía antes lo de Trump, lo preocupante que me parece, porque yo creo que sobre estas cosas hay que tener, y cada vez más tenemos que tener una visión de todo muy global, a mí me parece muy grave, gravísimo lo de Donald Trump. De hecho, lo llevo diciendo mucho, bueno, me lo decía a mí mismo, ¿no? No puede ser que Donald Trump vaya a ganar otra vez las elecciones, no puede ser, esto ya sería, ¿no? Pero también es verdad que lo que está pasando en la franja, en este caso, en la Franja de Gaza y en Cisjordania y ahora en el Líbano, que se esté haciendo eso y que se le esté permitiendo al presidente israelí, o sea, ese hombre no va a tener consecuencias, ese hombre no va a ser detenido por la Corte Internacional de Derechos Humanos y ser juzgado y que se pudra en la cárcel y tiren la llave a mitad del estrecho. O sea, ese hombre debe ser juzgado, sentenciado a que se pudra. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero ese hombre se debe pudrir en una cárcel, porque lo que está haciendo es el genocidio del siglo XXI. Yo cada vez le encuentro más paralelismo con lo que hizo Hitler en su día, ¿no? Eso está pasando en el siglo XXI, ahí al lado. Palestina está ahí al lado, O sea, Palestina está, es el Oriente Medio, pero es mediterráneo, de hecho tiene costa, ¿no? Israel es mediterráneo, ¿no? Aparte de lo que está pasando en este último año, que en la historia del conflicto ha ocurrido ya en varias ocasiones, repuntes así de mucha violencia, pero a mí siempre me gusta resaltar el vivir el día a día en Palestina, el vivir día a día, tanto en la Franja de Gaza como Cisjordania, la presión psicológica a la que está ese pueblo sometido es tremendo, porque ¿no? Hay una frase muy buena del pintor de batalla, de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Yo siempre repito, porque me gustó mucho en su día, para mí la novela de Arturo Pérez Reverte más me gusta, El pintor de batalla. El pintor de batalla es un pintor, que es un fotógrafo de guerra que se retira, se va a un faro a vivir y dentro del faro, en la base del faro, por dentro, hace un mural de todo lo que él no ha podido reflejar con su cámara. Y dice, en este caso, el protagonista de la novela, que es en realidad el alter ego, ¿no? Arturo Pérez Reverte, el protagonista es él, ¿no? Dice que si él estaba orgulloso de su trabajo en algo y si le daba peso a su trabajo, era que nadie le contaba lo que cuenta. Lo he visto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para la hora de escribir. Puedes equivocarte a lo mejor en el tono o en la forma, pero si lo que cuenta lo has visto, yo creo que eso es muy importante, más en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener un contacto directo con determinadas cosas para tener autoridad moral para decir ciertas cosas, ¿no? Yo con el tema migratorio puedo estar más o menos equivocado, pero jolines, es que llevo 30 años con las migraciones, ¿no? A mí que nadie me cuente lo que pasa en la Franja de Gaza, que he vivido largas épocas de mi vida. Ahora he estado unos días en Valencia, ¿no? Esta mañana, lo poco que he oído sobre lo que está pasando en Valencia, he escuchado una cantidad de tonterías, ¿no? De influencers y de TikTok, que dicen, madre mía. Y yo he llegado esta mañana de allí, jolines, ¿no? Yo creo que es muy importante el testimonio directo para intentar, no sé, por lo menos enfrentarnos a todo este tipo de discursos que hay absolutamente incendiarios, absolutamente mentirosos, ¿no? Y pues es increíble. Tenemos un gravísimo problema de desinformación. Tenemos como nunca, como nunca. Es verdad que también se hace muy buen periodismo, que hay muy buenos medios de comunicación, pero dentro de ese mare magnum que hay de falserío,
ya no sabemos a quién creer, porque el periodista más prestigioso y más reputado está en internet, que es donde hoy mucha gente o se informa, está al mismo nivel de un influencer, ¿no? Te cuesta el mismo trabajo darle al clic y escuchar a un periodista ¿no? Bregado a un influencer. Eso es un gravísimo problema que tenemos hoy, ¿no? Tenemos mucha información, tenemos mucha tecnología que nos permite... Yo estos días, con mi móvil, yo estaba con mis cámaras y estaba haciendo mi trabajo, pero estaba en un sitio, hacía una foto que me gustaba, veía algo que me gustaba o que me llamaba la atención, le hacía la foto con el móvil, inmediatamente lo colgaba a Facebook, ¿no? Esto con esto, ¿no? Bueno, pues eso hoy también nos ha creado un problema, porque la inmediatez nunca ha sido buena para nada, mucho menos en el periodismo, ¿no? Entonces, en este caso, y a tu pregunta, lo de Palestina, no es solamente la destrucción física de las personas, la destrucción psicológica del pueblo palestino lleva más de 50 años, psicológicamente destruido, porque vivir tanto en Gaza como en Cisjordania es porque tienes controles militares todo el rato. Imaginaros que vivimos en San Roque, pero trabajamos en Guadarranque, y a la altura, cuando llegas aquí al Toril, pues hay un checkpoint, hay un control de soldado israelí y te dice que te esperes, ¿no? Que te esperes. ¿Por qué? Espérate, y te tiras ahí todo el día sin poder ir a trabajar, y te vienes sin poder ir a trabajar, porque a un soldadito le da la gana, ¿no? Eso ocurre diariamente, y mil historias similares, ¿eh? O sea, la guerra psicológica. Al pueblo palestino no se le va a destruir, porque una de las salidas que tienen los palestinos es traer niños al mundo. Traer niños al mundo, porque la salida, ¿no? A mayor población, pues más posibilidades hay de que el pueblo palestino resista, que va a resistir. El pueblo palestino va a resistir.